Tlatoani, ¿no? Bueno, pues vamos ya con la información. Fíjese que tras la detención hace unos días de 2 integrantes vinculados por el gobierno federal a una célula del crimen organizado aquí en el estado, por fin, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, no le quedó más que reconocer la operación y presencia de esos peligrosos grupos criminales aquí en la entidad. El funcionario hizo estas declaraciones al ser entrevistado ayer por reporteros de La Fuente y presumió que la aprehensión de ambos delincuentes fue producto de un trabajo coordinado con fuerzas del orden federal. Sin embargo, la versión del capitán de navío es contradictoria porque en su momento el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo que en estos operativos en que fueron detenidos estos 2 sujetos solo participaron fuerzas federales y ni siquiera mencionó a policías de la Fiscalía local. En Apizaco, el pasado 2 de diciembre, se logró la detención de Jorge Alberto y Carlos Eduardo N. en operativos distintos, quienes, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad, García Harfuch, forman parte de una célula criminal dedicada al secuestro, homicidio, extorsión y robo de vehículos que opera aquí en Tlaxcala. A pregunta expresa sobre la existencia y operaciones del crimen organizado en Tlaxcala, Perea Marrufo respondió que sí, se infiere que sí están presentes, aunque precisó que la investigación respectiva está ya bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, pero dijo que como en todo el país pasa, no hay un estado en el que las bandas locales no tengan comunicación, escuche usted lo grave, con estos grupos delincuenciales que hay en el país, pero dice que afortunadamente se detectaron, por ejemplo, estas células y fueron desactivadas. Pero mire, aquí voy a detenerme un momento, solo para retomar la información que le dábamos a conocer, creo que fue ayer o antier, respecto de, no fue ayer, de la presencia de esta organización criminal delincuencial venezolana, conocida como el Tren de Aragua. Aquí se detectó su presencia en por lo menos 6 entidades de la República, y de estas 6, por lo menos 3 son las que nos rodean: Hidalgo, Puebla y el Estado de México, ¿no? Estamos rodeados. Y entonces yo hacía esa inferencia, Edgar, que las autoridades tendrían que estar ya previendo con trabajos de inteligencia una posible irrupción de estas células aquí. Y mira, no ando tan errado, porque con esto que dijo Perea Marrufo, de que pues no hay un estado en el que las bandas locales no tengan comunicación con estos grupos delincuenciales, esto implicaría, o se puede colegir, que entonces el Tren de Aragua ya tendría comunicación con alguna banda local. Digo, es una hipótesis, pero también porque se la planteo, porque esta banda de venezolanos está implicada en casos de trata de personas, de mujeres, con fines de explotación sexual comercial. Y no hay que olvidar que, bueno, pues aquí en el Estado, desafortunadamente, este flagelo, pues lo venimos arrastrando desde hace ya muchísimos años con bandas familiares que se dedican a esta lucrativa actividad. Entonces, mira, ¿cómo no andamos tan errados en los comentarios? Fíjate, Fabián, aquí lo lamentable es cuánto tiempo el gobierno del Estado mantuvo a contrapelo de las evidencias ese discurso de que no había crimen organizado, y creo que es una derrota significativa, y digo una derrota ideológica para el gobierno, reconocer después de medio gobierno, es decir, después de 3 años, que por fin sí hay presencia del crimen organizado en Tlaxcala. Y no es que nos alegremos, al contrario, es una situación para preocuparse, ¿no? Pero además, mire, aquí también vale la pena recordar que después de la detención de estos sujetos, bueno, corrijo, no, fue antes, unos días antes, a Lorena Cuellar se le preguntó a propósito de la inclusión de Tlaxcala en un mapa aparecido en la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, un documento que fue difundido en septiembre por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Bueno, se le preguntó a la gobernadora sobre eso y ella dijo que no, que incluso había tenido una reunión personal con Omar García Harfuch, con Gers Manero, y que ellos le habían dicho que no, que podía estar tranquila, que los tlaxcaltecas podríamos estar tranquilos porque no había presencia del crimen organizado. Bueno, eso lo dijo ella, por lo menos así, con ese discurso encaró a la prensa, dio a conocer esta versión. Lo que llama la atención es que en ningún momento ni García Harfuch ni Gers Manero, el fiscal,
corroborado. Hicieron además una declaración al respecto. Y tampoco hasta ahora, fíjese cuánto tiempo ha pasado, el gobierno federal no ha desmentido este documento que dio a conocer la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán y que pues incluye ahí una radiografía de la presencia del crimen organizado en prácticamente todo el país. No ha salido a desmentirlo. Lo único que hicieron fue eliminar esa parte de la estrategia que fue presentada en su momento por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no la desmintieron, ¿no? Entonces, pues vean nada más, es una situación, repito, sí preocupante, pero que ojalá ahora esto lleve a que tenga que replantearse la estrategia en materia de seguridad, porque dice el titular, Pelea Marrufo, que sí hay una estrategia, ¿no? Que lo que falta es coordinación, sobre todo con los municipios. Bueno, pues ojalá que todo esto permita llegar a ese puerto, precisamente que haya una mayor coordinación para, pues, detener esta ola delictiva que está azotando a la entidad. Y miren, en más de seguridad, fíjese que aquí, bueno, ayer más bien, en el Congreso local, Guadalupe Hernández Torres, una mujer que forma parte de la Dirección de Seguridad Pública de Nanacamilpa, puntualizó que la labor de los policías estatales y municipales la realizan en condiciones de precariedad y sin el suficiente reconocimiento y capacitación. Esto lo dijo en la conmemoración del Día Internacional de Policía, celebrada en el Congreso, y habló ella a nombre de los uniformados estatales y municipales. En su discurso advirtió que quienes se dedican a esta labor no son personas desechables. Puntualizó que como elementos de seguridad dejan de lado su vida, familia y también ponen en riesgo su integridad para salvaguardar la de los demás, una situación que no siempre les es reconocida. Contrario a ello, lamentó, son blanco de reproches y de resentimiento por parte de la ciudadanía, a pesar de que no son simples funcionarios o simples servidores. Cabe recordar que entre 2023 y este 2024, por lo menos 4 elementos perdieron la vida en el ejercicio de su labor. Del director de seguridad, una mujer policía en Apetatitlán que trató de detener a unos delincuentes y 2 policías estatales que fueron linchados en Zacatelco, cuyos homicidios permanecen impunes. Y mire, aquí yo quiero destacar 2 hechos. Uno, esta conmemoración, pues realmente no es un reconocimiento a los policías. Una ceremonia impulsada por la diputada panista Miriam Martínez. Fíjese, paradójicamente, cuando su esposo, Ángelo Gutiérrez, hoy dirigente estatal del PAN, a quien le heredó el cargo, fue presidente municipal, en esa administración, esta mujer policía de la que, pues sin armamento, sin equipo, pero trató de cumplir con su labor para detener a unos delincuentes. Bueno, pues fue ultimada a balazos. Y que ahora venga la dirigente del PAN a hacer este reconocimiento, creo que es una burla total para los policías, ¿no? Porque si se tratara de reconocerles, pues entonces, desde ahora, la posición que tiene convencería, haría el trabajo político necesario para que se impulsaran iniciativas a fin de que los policías tengan mejores niveles pues mejores niveles laborales, ¿no? Porque hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los estatales, desde 2023, desde junio de 2023, cuando todavía era Adán Augusto titular de la Secretaría de Gobernación, y ya prácticamente en sus últimos días antes de dejar ese cargo, pues vino y se comprometió a incrementar el salario de los policías estatales, producto de una instrucción del propio presidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo. Pero mire, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y esa promesa, pues quedó en eso. En promesa, porque no se cumplió. La gobernadora que dijo que era imposible, en su momento, atender este compromiso porque no había recursos. O sea, pero sí hay recursos para dilapidarlos en otras cosas, ¿no? Menos para atender las condiciones de precariedad en que laboran los policías. Pero por otra parte, esta mujer policía, creo que también, Edgar, hay que reconocerle el valor que tuvo para hacer estos señalamientos, estas observaciones, en medio de las personalidades que estaban ahí. Ojalá que tengan eco y que realmente puedan hacer lo necesario. Porque, por ejemplo, en el caso de los municipios, tú recordarás que supuestamente hay en algunas partes donde el salario que ganan es paupérrimo, sí, es ofensivo, 4,000 pesos mensuales. O sea, es inaudito esto que ocurre. Entonces, bueno, repito,
ahí ya hay también una iniciativa para incrementar el salario de los policías, ¿no? De los policías también municipales. Sí. Pero los ayuntamientos, ¿qué creen? Pues resulta que no. Dicen que no hay recursos, pero sí hay recursos para comprar adornos navideños, para hacer conciertos, para hacer mundiales de voleibol, para hacer business, para comprar cacahuates para la directora del Instituto del Deporte, pero para esto no hay recursos. No hay, tienes razón. Qué lamentable, Fabián, sobre todo porque bien lo apuntabas cuando aquella ocasión la mujer policía que perdió la vida y que dejó en la orfandad, creo, a 2 menores. Sí, los menores, claro. Pues incluso te recordarás tú que hubo familiares que se quejaban de que la indemnización por este deceso pues había sido también muy... Es que esa es la otra, baja, Edgar. ¿no? En muchas de las corporaciones ni siquiera tienen prestaciones sociales. Así es. O sea, ni siquiera tienen seguro de vida. Bueno, en municipales, bueno, ni siquiera armas, ni siquiera tienen equipo los propios policías. Y aquellos que las tienen, obviamente en cumplimiento a las licencias colectivas sí, que otorga la Sedena, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Los propios directores les cobran hasta las balas que lleguen a utilizar. Así es. O sea, es increíble. Sí, es cierto. Entonces, por eso, pues yo digo, un reconocimiento a los policías, pues creo que se pone en tela de juicio, ¿no? Yo creo que no hay mayor reconocimiento el garantizarles ingresos dignos, acordes a lo, el que tengan condiciones laborales, el que puedan gozar, por ejemplo, de seguridad social. Digo, y que eso sería un muy buen reconocimiento. En cuántos enfrentados sí, nos hemos enterado, pues los policías tienen que buscar la forma para tener recursos para gasolina de las patrullas. Así es. Obviamente, las clásicas mordidas, sí, las clásicas extorsiones a la población, porque de otra manera, porque aparte, en muchas corporaciones les piden, o sea, incluso hasta para asignarles una patrulla. ¿Recordarás el caso que mencionabas hace, no recuerdo si ayer o antier, de un municipio en donde ahora iban Chiapas, a trabajar por comisión? De Chiapas. Chiapas. Claro. Tienes razón, sí. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo. ¿Tendría que llegarse a eso? No hay por qué, al contrario, porque eso abre la posibilidad de... más actos de corrupción. Claro, claro. Aquí lo importante sería eso, más bien, iniciativas desde el punto de vista obviamente legal para de los policías y